Un cordial saludo para todos. Vamos a pasar a la cuestión 81, en la cual Santo Tomás nos va a presentar su doctrina general acerca de lo que en la Edad Media se llamaba la sensualidad, sensualitas, en latín. Claro, ellos entendían este término en un sentido muy técnico. La sensualidad, las sensualitas, para el pensador escolástico de la Edad Media, pues significaba simple y llanamente todo movimiento del nivel sensitivo. ¿Cómo así, Leonardo? Claro, hemos estado hablando de las potencias vegetativas, de los sentidos externos, de los sentidos internos. Hemos hablado en la cuestión anterior de la inteligencia y todas esas, a excepción de las potencias vegetativas, todas son potencias de conocimiento. Los sentidos externos, los sentidos internos, la inteligencia son potencias de conocimiento, es decir, son facultades por medio de las cuales conocemos. Los sentidos, el nivel de lo sensible, de lo físico, y la inteligencia, el nivel de lo esencial, inmaterial, de los conceptos universales, abstractos. Pero resulta que, como ustedes lo pueden comprobar en ustedes mismos, la vida humana no solamente se compone de operaciones vegetativas y operaciones de conocimiento. Resulta que también tenemos una amplísima esfera de comportamientos que los escolásticos llamaban la esfera apetitiva, es decir, la esfera del movimiento, del deseo, de la búsqueda, de proponernos fines y ir tras ellos. Y de eso está llena nuestra vida diaria. Todos nuestros movimientos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir por la noche, son fundamentalmente movimientos hacia búsqueda de determinados objetivos. Desde por la mañana, cuando despertamos y empezamos a buscar las chanclas para pararnos y alistarnos, eso ya es un movimiento, una inclinación, una tendencia, en cuanto implica que el sujeto, el animal, incluido el animal racional, que es el hombre, se mueve en pos de, bueno, toda esa área de conducta tan rica, tan amplia, los escolásticos la entendían bajo el nombre de apetito, del verbo apetere, que significa buscar, ir tras de algo. Entonces, aquí Santo Tomás, en la cuestión inmediatamente anterior, cuestión 80, nos explicaba algunas generalidades sobre esta esfera del comportamiento humano, sobre esta esfera de potencias, que es la esfera de las potencias apetitivas. En esta cuestión 81 va a comenzar primero, él siempre lleva un orden, y así como primero nos habló de los sentidos en cuanto a potencias de conocimiento de nivel sensible, y luego de la inteligencia, del intelecto como potencia cognoscitiva, pero del siguiente nivel. Así ahora nos habla primero de las sensualitas, que podemos traducir como apetito sensible o sensibilidad, que es la esfera de potencias apetitivas del orden sensible. Luego, en la cuestión 82, nos va a hablar de la voluntad, que es la potencia apetitiva, pero del orden intelectual. ¿Cómo así? ¿Cómo se entiende esto, Leonardo? Pues tengan en cuenta ustedes que todo movimiento, toda apetición, toda búsqueda, toda tendencia, toda inclinación se rige en su inicio por un conocimiento, algún tipo de conocimiento, ya sea de orden sensible o de orden intelectual. Es decir, todo movimiento, todo comportamiento tiene en su base una forma. Aquí recordarán ustedes el sentido técnico de esta palabra forma. Recordarán cuando hablábamos de las formalidades
sensibles, accidentales y también de las formalidades inteligibles o substanciales o esenciales. Todo movimiento tiene en su base la aprehensión de alguna formalidad. Piensen ustedes en el nivel de lo sensible cuando están acostados en su cama descansando y de repente recuerdan que en la nevera dejaron una torta y recuerdan también que hay leche porque ustedes compraron leche ayer. Entonces, de estas dos formalidades que pertenecen a la memoria y que son del nivel sensible, porque básicamente estamos hablando de la imagen de una torta muy rica que está conservada en nuestra memoria, porque es nuestra memoria y no en la imaginación. Claro, porque tiene intención de pasado. Recordamos que fue ayer, no es solo la imagen de la torta que se conserva en ese thesaurus formarum que es la imaginación, sino que además le añadimos la intención de pasado, la intencio del pasado. Y sabemos que el día de ayer guardamos una torta en la nevera y también sabemos que el día de ayer compramos leche. Entonces, de esas dos formalidades, en este caso formas accidentales de la potencia visiva o que en un inicio las aprehendimos a través de la vista y las conservamos en la memoria, surge un movimiento y saltamos de la cama y vamos a la cocina y abrimos la nevera para devorarnos esa torta con un rico vaso de leche. Aquí estamos en el nivel del apetito sensible. Es un movimiento que tiene como base una formalidad accidental percibida en su momento a través de los sentidos, a través de las potencias cognitivas del orden sensible. Pero piensen ustedes cuando un soldado da su vida en batalla por un ideal, por la patria, por la justicia, por la defensa de su nación, de los ciudadanos, también por su familia, por supuesto. Aquí ya no podemos decir que esa inclinación, esa tendencia, esos comportamientos que él lleva a cabo y que terminan en el sacrificio de su vida, sean simplemente movidos por percepciones previas de orden sensible. Aquí hay algo más. En el inicio de esta inclinación, de esta conducta de ese soldado tan heroica, por supuesto, hay un concepto que ya no es de orden sensible. Hay un concepto, hay una idea de justicia, hay una idea de patriotismo, hay una idea de familia. Y entonces el soldado lleva a cabo su acción heroica movido por una idea, un ideal. Entonces aquí ya no estamos ante el nivel apetitivo sensible, porque ese nivel apetitivo sensible es movido por conocimientos de orden sensible. Aquí estamos en otro nivel de potencia apetitiva que llamamos voluntad. Aquí es la voluntad la que dirige la conducta en pos de unas formalidades, unos conceptos que ya no son de orden sensible. Entonces, Santo Tomás, maestro del orden, nos va a hablar primero del apetito sensitivo, que él llama sensualitas, sensibilidad, y en la cuestión 82 nos va a hablar de la voluntad. Les recuerdo que estos temas, Santo Tomás, sobre todo estos temas de la esfera apetitiva, de la esfera tendencial del comportamiento humano, aquí en estas cuestiones de la 80 al 83, 4 cuestiones, Santo Tomás nos presenta una introducción, unas generalidades, unas bases, pero luego en la segunda parte de la suma va a desarrollar con toda amplitud y con gran maestría toda la doctrina acerca de la voluntad, acerca de los actos de la voluntad, acerca de las pasiones, de los hábitos, de las virtudes, de los vicios, que es una cosa interesantísima y que con el favor de Dios en algún momento tendremos que revisar más adelante. Bien, vamos entonces, en el artículo primero, son 3 artículos,
los que Santo Tomás estudian esta cuestión 81 acerca del apetito sensible. 3 artículos. En el primero, Santo Tomás se pregunta si esto que ellos llaman sensualidad, es algo propio del apetito, del moverse hacia, o si de pronto eso que llaman sensualitas es algo más bien del orden cognoscitivo, del orden del conocimiento. Y la respuesta de Santo Tomás pues va a ser clara. Él dice la misma palabra sensualidad, sensualitas, es tomada propiamente del movimiento sensible. Se llama sensualidad al conjunto de los movimientos apetitivos del orden sensible. Es decir, todo ese conjunto de movimientos que tienen en su base una percepción cognoscitiva del orden sensible. Vemos un perro furioso, le vemos su boca amenazante, escuchamos sus ladridos alterados y percibimos su tamaño y corremos esa conducta de huida en pos de un lugar seguro, por ejemplo. Es un movimiento del apetito sensible, es un movimiento de las sensualitas. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque cuando vamos a su origen, su motivo, encontramos un conjunto de formalidades percibidas por el nivel cognoscitivo sensible. Bien, entonces Santo Tomás dice que evidentemente cuando hablamos de sensualidad o de apetito sensible, estamos hablando de una esfera distinta de la esfera del conocimiento. Porque el conocimiento, por ejemplo, del perro, que nos causó miedo, el conocimiento de la esfera cognoscitiva, puramente cognoscitiva, se agota, termina en la aprehensión de las distintas formalidades del perro. Si no hubiera, pónganse ustedes a pensar, si no hubiera esfera apetitiva. Nos paramos frente a un perro y con la potencia visiva percibimos su color, su forma, su tamaño, o lo podemos oler, no lo vamos a tocar, escuchamos sus ladridos, un sonido de determinada intensidad, y ya. Resulta que si solamente contáramos con las potencias de conocimiento, ahí quedaríamos. Y entonces el perro seguramente se abalanzaría sobre nosotros y nos terminaría mordiendo porque nosotros nos quedaríamos ahí quietos simplemente ejercitando el acto de ver, el acto de oír, el acto de oler, etc. Y no, resulta que lo que hacemos es correr. Entonces es evidente que no estamos limitados solamente a potencias de orden cognoscitivo, sino que tenemos, y muy importantes, potencias de otro orden, facultades de otro orden, porque evidentemente vemos que ejecutamos acciones u operaciones que no son meramente de orden cognoscitivo. Tienen un conocimiento como base, pero no se agotan en ser mero conocimiento. Salimos corriendo, evidentemente. Entonces dice Santo Tomás en esta cuestión 81, primer artículo, que cuando hablamos de ese apetito sensible, esa sensualidad, nos estamos refiriendo a algo distinto del conocimiento. Aquí no estamos hablando de sentidos externos, sentidos internos, intelecto. Aquí pasamos a otro orden de cosas, que nos es revelado con evidencia a partir de la propia experiencia. A partir de la propia experiencia sabemos que no llevamos a cabo únicamente operaciones del orden vegetativo, ni únicamente operaciones del orden cognoscitivo, sensitivo e intelectual, sino que además, evidentemente y a diario, llevamos a cabo otro montón de operaciones que no se agotan en ser mero conocimiento, sino que le añaden el movimiento, la inclinación, la ejecución de determinadas conductas que, eso sí, tienen en su base un tipo de conocimiento, sea conocimiento sensible, en el caso del apetito sensible, o sea, conocimiento intelectual, en el caso de la voluntad. En el segundo artículo, Santo Tomás realiza la famosísima distinción ya dentro del apetito sensible
entre apetito concupiscible y apetito irascible. Esto es muy importante conocerlo porque de estos dos apetitos se derivan las famosas 11 pasiones que se estudian en la ética, los 11 movimientos pasionales fundamentales, concupiscible e irascible. ¿Cómo fundamenta Santo Tomás, cómo justifica esta división? Listo, ya entendemos que existe la esfera apetitiva, nos movemos. Entendemos que si el conocimiento que está a la base es conocimiento del orden de los sentidos, sensible, pues hay un apetito que se llama apetito sensible. Y entonces nos movemos porque vemos algo. Y también entendemos que hay un apetito superior que parte del conocimiento intelectual. Así como al conocimiento del orden sensible le corresponde su apetito sensible, que llamamos sensualitas, de la que estamos hablando, así de la misma manera al nivel de conocimiento intelectual le corresponde su apetito específico que llamamos voluntad, apetito racional, pero le llamamos voluntad. Aquí le añadimos un nombre propio más específico debido a su dignidad, voluntad. Bien, entonces, ¿cómo justifica Santo Tomás dividir el apetito sensible en concupiscible e irascible? Pues lo justifica a partir de la misma experiencia y de la misma aprehensión de las necesidades de vida de los seres animales. Acuérdense cómo hablábamos en un artículo anterior de ese principio que los escolásticos repetían, de que la naturaleza en lo necesario nunca falla. Aquí también la naturaleza animal requiere necesariamente un conjunto de cosas para su desarrollo, para su mantenimiento incluso. Entonces, a nivel de lo sensible, Santo Tomás va a decir que evidentemente el animal, incluido el animal racional, necesita ante todo tender hacia lo que le es conveniente y alejarse de lo que le es nocivo. Esto es fundamental, esto es básico. Todo animal debe contar con la posibilidad de buscar lo conveniente y apartarse de lo dañino. Y entonces esto funda el primer apetito, el primer conjunto de inclinaciones que Santo Tomás llama el concupiscible. Tarea del concupiscible, ese apetito, esa primera especie de las dos en que Santo Tomás divide el apetito sensible, el concupiscible. Tarea del concupiscible, tender, ir hacia lo conveniente y apartarse de lo inconveniente. Aquí nacen en este concupiscible 6 pasiones, 3 respecto de lo conveniente y 3 respecto de lo nocivo, de lo dañino. Claro que aquí no las podemos profundizar porque esto lo hace Santo Tomás con enorme precisión y maestría en la segunda parte de la Suma. Dedica más de 20 cuestiones, como desde la cuestión 26, si no me falla la memoria, 25, 26, como hasta la cuestión 48, dedica más de 20 cuestiones al análisis de estas 11 pasiones, 6 del apetito concupiscible y 5 del apetito irascible. Simplemente las mencionamos respecto de lo conveniente. Las 3 pasiones que surgen en el apetito concupiscible en nosotros son el amor, el deseo y el gozo. El amor es la primera pasión, es el primer movimiento, es la respuesta básica primera del sujeto ante lo que le es conveniente. Lo primero que se percibe, que se siente, que se experimenta frente a lo conveniente es el amor, es la inclinación elemental. De hecho es tan elemental que muchos autores dicen que las otras 10 pasiones tienden hacia el objeto propio del amor, como si el amor fuera el centro de la vida apetitiva del ser humano y del animal. También aquí estamos en el nivel de lo sensible, así que cuando digo amor
No se imaginen ustedes por ahora el amor a la mamá, a los hijos, a Dios, al alma, a la vida futura. No, aquí estamos en el nivel de lo sensible, que la palabra no nos engañe, estamos usando la misma palabra, pero quiere decir algo diferente. Porque después vamos a hablar de la voluntad y allá también hay un amor, amor de la voluntad. Aquí estamos hablando del amor a nivel de lo sensible, de esa primera inclinación que se llama amor y que surge ante lo que percibimos como conveniente para nosotros, pero en el nivel que nos muestran los sentidos, a través de la vista, a través del oído, una armonía, una música bella, un bello paisaje, un sabor que nos deleita. Ante todas esas percepciones del orden de lo sensitivo, el primer movimiento que surge es el amor. Luego está el deseo y el gozo. El deseo, si ese bien que hemos percibido por alguno de los sentidos, lo vemos como que todavía no lo hemos adquirido, como que todavía no lo tenemos, entonces surge el deseo por movernos y alcanzarlo, tenerlo. Y finalmente el gozo cuando ya se ha conseguido ese objeto que nos movió a su búsqueda. Entonces, estos son los tres movimientos que surgen en nuestra vida apetitiva, en el apetito concupiscible: amor, deseo y gozo. Y respecto de lo nocivo, respecto de lo que no es conveniente, entonces también tres: odio, aversión y tristeza. Y lo mismo, es un paralelismo. Así como el amor es el primer movimiento que surge espontáneo ante lo conveniente del nivel sensible, así el odio, aquí odio también, estamos en el nivel de lo sensible, no es el odio al pecado, que es del nivel de la voluntad, que implica la fe, un conocimiento. No, aquí estamos en el odio en el nivel de lo sensible, cuando algo lo percibimos como dañino, el primer movimiento es el odio, el rechazo, no lo queremos, es lo primero, es lo básico ante ese mal que percibimos en el orden de lo sensible. Si ese mal todavía no ha llegado, ¿sí? Así como en el caso de lo conveniente era el deseo, nos movemos a adquirirlo. En el caso del odio, cuando ese mal, eso que no es conveniente, aún no llega, pero ahí está. El primer movimiento que surge del odio mismo es la aversión, el rechazo. Es un movimiento a apartarnos, apartarnos. Y la tercera pasión que surge respecto de lo no conveniente en este apetito concupiscible es la tristeza, la tristicia, cuando ese mal, eso que no es conveniente, ya no lo vemos como que está lejos y se acerca, sino que ya está presente, ya nos llegó. Entonces es la tristeza. La tristeza es ese movimiento de nuestra sensibilidad ante un mal que ya nos tocó, que ya llegó, que ya nos visitó. Entonces, fíjense ustedes, esto a nivel psicológico es supremamente importante, porque amor, deseo, gozo, odio, aversión, tristeza, movimientos, pasiones. Veremos mucho más adelante que la pasión es el movimiento concreto del apetito ante una percepción sensible. Estos seis: amor, deseo, gozo, odio, aversión, tristeza, de alguna manera colorean toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y desde que nacemos hasta que morimos. Estamos inmersos, queramos o no, en el permanente juego de estas seis pasiones, acompañadas de las cinco del irascible. El irascible, aquí estamos en el concupiscible. El concupiscible responde a esa necesidad de todo animal de buscar lo conveniente y apartarse de lo que hace daño. Y ahí surgen seis movimientos: tres para lo conveniente y tres para lo que hace daño. Bien, perfecto. Pero Leonardo, ¿y el apetito irascible, ese qué? ¿Ese qué hace? ¿De qué se encarga? Pues bien, el apetito irascible se encarga, dicen los escolásticos, de lo arduo, es decir, de lo difícil, de lo que se presenta como difícil. Y esto también puede ser tanto en la esfera de lo conveniente como en la esfera de lo nocivo o dañino. Porque, fíjense ustedes, percibimos algo
a través de la vista, por ejemplo. Y entonces lo entendemos o lo concebimos como algo conveniente y surge el amor. Amor, tendencia, inclinación hacia, es el amor. Y vemos que todavía no lo tenemos y de pronto lo deseamos, y si lo obtenemos pues nos gozamos en ese objeto. Pero ¿qué pasa cuando eso que percibimos y que genera en nosotros amor, porque lo aprendemos, lo percibimos, lo concebimos como conveniente, que no siempre es así? Esto da mucho para hablar en moral. Muchas veces lo que creemos conveniente para la sensibilidad, un placer, por ejemplo, lo concebimos como algo bueno y tendemos hacia él, pero a nivel de la razón, pues ya, sobre todo de la razón iluminada por la fe, pues entonces ya no es tan bueno y la voluntad debe intervenir para apartar, para disciplinar a ese concupiscible. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué pasa cuando ese bien se nos presenta como difícil? Es un bien, pero difícil, complejo, envuelto en dificultad, envuelto en peligro. Entonces, claro, aquí ya no basta el mero concupiscible que ame eso, que lo busque, que lo desee, que lo obtenga. No, aquí la cosa cambia, porque estamos hablando de algo que le añade la nota de complejidad, de dificultad. Entonces aparece, por ejemplo, la pasión de la esperanza. Esperanza, movimiento de la sensibilidad ante un bien difícil, pero que entendemos posible de alcanzar. Es difícil, pero es posible. Surge otro movimiento que dirige la conducta en ese momento, que es la esperanza. La esperanza. El movimiento contrario será la desesperanza o la desesperación. Un bien difícil, y además de difícil lo entiendo como imposible de alcanzar. Entonces, esperanza y desesperación. Esos dos movimientos ya no son del concupiscible, evidentemente, porque le añaden la dificultad, la complejidad. Pero hay además otros dos: audacia, temor, ira. Con eso se completan los 5 movimientos del irascible. Audacia, aquí estamos ya en la esfera del mal. Esperanza y desesperanza en la esfera de lo conveniente. Audacia y temor en la esfera de lo no conveniente. Audacia es el movimiento del apetito sensible o pasión que surge cuando percibimos algo como dañino, difícil de evitar. Aquí ya no es como lo conveniente, difícil de conseguir, que hace surgir la esperanza cuando es posible. No, aquí estamos ante el mal difícil de evitar, pero posible. Entonces nos hacemos audaces. El audaz es el que frente a un mal que racionalmente es superable, se arroja, se enfrenta a ese mal. Ese es el audaz. Diferente del temerario. ¿Han escuchado esas palabras del castellano viejito que hoy casi no se usan? Temerario. El temerario es el que también ante un mal simplemente se arroja a él y lo enfrenta, incluso antes de considerar si es posible de superar, si hay fundadas esperanzas en superar ese mal, ¿no? Ve un mal, peligro, y se arroja a él, lucha. Ese es el temerario, el que se arroja al mal a combatirlo, pero no mide, ¿no? Aquí entra en juego la valentía. La valentía será audacia o será temeridad. El valiente es audaz o es temerario o tiene un poquito de ambas. Esta es la vida de las personas. Es un continuo entremezclarse de estas 6 pasiones, que son movimientos del apetito sensitivo. Y luego la cosa se complica todavía más cuando la voluntad, como potencia rectora, debe intervenir iluminada por los principios de la fe para poner orden en la casa. Pero bueno, audacia, un mal difícil de evitar pero posible. Temor, la cuarta pasión del irascible. Esperanza, desesperanza, audacia, temor.
percibimos un mal, es difícil de evitar y además entendemos que es imposible de evitar. Entonces tememos, tenemos miedo, surge el miedo, ¿sí? Surge el miedo, porque realmente es un mal difícil de evitar y que ya viene y que no vamos a poder hacer nada. Ya no es la audacia, porque percibimos que lo podemos sobrellevar, sino el temor. El temor es un mal que se nos viene encima y que no vemos como, que se nos presenta como imposible de evitar. Entonces, el temor. Y finalmente la quinta es la ira. La ira. Los escolásticos decían que la ira es ese movimiento del apetito sensible, esa pasión que surge ante un mal que ya es presente. Recuerden ustedes que en el concupiscible, cuando el bien ya lo poseemos, es el gozo, y cuando el mal ya nos llegó, es la tristeza. Pues aquí el mal que era difícil de evitar, que percibimos como mal y percibimos como difícil, como imposible de evitar, ya llegó, ya nos ocurrió. Esa desgracia que tanto temíamos y que no pudimos evitar, ya nos ocurrió. Ese mal que tanto nos iba a afectar ya pasó. Entonces los escolásticos afirmaban que aquí la pasión correspondiente es la ira. Sentimos ira cuando recibimos ese daño que temíamos que nos iba a llegar y que no pudimos hacer nada, esa impotencia, ira. Entonces, bueno, esos son los 6 movimientos, pasiones, los llamaban los escolásticos. Hoy en día a veces se habla de emociones. Me parece mucho mejor conservar el concepto de pasión, es más técnico, es más preciso. Y fíjense ustedes, estos 11 movimientos del apetito sensible, los 6 del concupiscible, los 5 del irascible, amor, deseo, gozo, odio, aversión, tristeza, esperanza, desesperación, audacia, temor, ira, esos 11 componen todo el conjunto de las posibilidades humanas en términos de reacción ante lo que percibimos. Siempre que reaccionamos de X o de Y manera ante nuestro entorno, ante nosotros mismos, esa reacción se enmarca sí o sí en alguno de estos 11 movimientos que tienen sus subdivisiones, ¿no? Por ahí el amor se subdivide, está el amor de concupiscencia, está el amor de benevolencia, el amor de amistad, el deseo lo mismo, el gozo, todas estas 11 son categorías que luego se subdividen en subcategorías y ahí la vida emocional de las personas se complica al extremo. Por eso el ser humano es un animal tan complejo, Uno quisiera que todo fuera sencillo, sobre todo uno como psicólogo, cuando debe hablar con alguien, cuando debe orientar a alguien, uno quisiera que todo fuera matemático, o uno quisiera que todo fuera como en la medicina, esta cirugía y se acabó, esta inyección y se acabó, esta pastilla y se acabó. No, en la psicología la cosa es muy diferente y muchísimo más complejo, porque la vida emocional de los seres humanos es inmensamente rica, inmensamente matizada, inmensamente coloreada. No hay blancos y negros, hay una gama amplísima de posibilidades en el comportamiento, y eso hace que entender a veces los motivos de alguien sea tan complejo. Bien, vamos a terminar. Tercer artículo de esta cuestión 81, pregunta importantísima, sobre todo para la ética, y es si ese apetito sensible, concupiscible, irascible, si esas 11 pasiones, si esa esfera afectiva, emocional del ser humano, obedece o no a la razón. La razón manda, la razón y la voluntad, esas potencias superiores, mandan, son las dueñas de la casa o no. Bueno, aquí la respuesta de Santo Tomás va a ser que sí, en el orden de las cosas. Ya luego lo que pasa en la práctica es diferente, pero en el orden de las cosas, en la estructura del deber ser, sí, la razón, la esfera superior, las potencias superiores están diseñadas de fábrica para mandar, para hacerse obedecer. Y esto de dos maneras, sea que hablemos de la razón o sea que hablemos de la voluntad. Si hablamos del intelecto,
el intelecto como potencia cognoscitiva superior encargada del objeto cognoscible universal, el ente en universal, la quivitas rei materialis, la esencia de las cosas materiales. Tratándose de la razón, dice Santo Tomás, ella impera, ordena el apetito sensible a través de la cogitativa. Resulta que Santo Tomás dice que en los animales el apetito sensible es dirigido por la estimativa. Recuerden, ese es el nombre del cuarto de los sentidos internos, la estimativa. Entonces el comportamiento, la conducta del animal no es regida de manera última ni por la vista, ni por el oído, sino por la estimativa, tampoco por la memoria, por la imaginación, por la estimativa. Estimativa es la encargada, como su nombre lo dice, de valorar todo ese conjunto de percepciones, valorar lo dañino, lo conveniente, y a partir de ese juicio, de ese cierto juicio, dirige la conducta del animal. En el caso del hombre, esta facultad, por su cercanía con la razón, ha sido llamada ratio particularis, la razón en lo particular, cogitativa, del verbo cogitare, que significa pensar, ¿no? Entonces, en el hombre, la razón, el intelecto, a través de la cogitativa, o sea, la razón universal, a través de la razón particular, que es la cogitativa, está llamada a gobernar ese apetito, ¿sí? Las consideraciones universales de la razón están llamadas a dirigir la consideración particular de la cogitativa para que se produzca X o Y comportamiento. Santo Tomás pone como ilustración de esto que está diciendo el caso de los silogismos. Recordarán ustedes en lógica, un silogismo tiene unas premisas y una conclusión. Las premisas por lo general son dos, una premisa universal, luego una premisa particular, y de esas dos surge la conclusión. Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Ejemplo clasiquísimo. El principio universal viene dado por la razón universal, por el intelecto. El principio, la premisa 2, Sócrates es mortal, viene dado por mi percepción concreta de Sócrates, la razón particular, y de ahí sale la conclusión. De esta manera ilustra Santo Tomás cómo es más o menos la interrelación entre el intelecto como facultad de lo universal, la cogitativa, que es la razón en lo particular, el más alto de los sentidos internos, que ya roza la potencia intelectiva superior, y cómo de esas dos debe surgir el dominio, el gobierno de esas 11 pasiones o movimientos del apetito sensible. Y en el caso de los católicos, pues se trataría de una razón a su vez iluminada por los principios de la fe, la razón, la cogitativa, la conducta. Ese debería ser el orden de las cosas. En la práctica, la cosa lamentablemente se desordena un poco, bastante. Y esto respecto del intelecto. Respecto de la voluntad, también dice Santo Tomás que el apetito sensible, estas 11 pasiones, obedecen a la voluntad, en el sentido de que la voluntad, como potencia superior del orden de lo apetitivo, mueve a las potencias inferiores del orden apetitivo. Siempre Santo Tomás, maestro del orden, establece que en un conjunto ordenado de potencias, siempre la potencia que tiene como objeto lo más universal mueve a la potencia que tiene como objeto lo más particular. Las potencias del orden apetitivo, sensible, el concupiscible y el irascible, se mueven en lo particular. La potencia del orden apetitivo, que es la voluntad del orden inteligible, se mueve en el orden del objeto universal. Ya no aquel bien concreto particular, sino el bien en universal captado por el intelecto. Ese es el objeto de la voluntad. Entonces, como le corresponde, el objeto más universal puede mover lo más particular. Para que lo entendamos, si usted en un gimnasio
es capaz de levantar las pesas de 20 kilos, pues con más razón levanta la de 15 y la de 10 y la de 5 y la de 2 kilos. Porque si puede lo más, pues puede lo menos. Algo así pasa con la voluntad. La voluntad, su objeto es el bien universal, inmaterial. Y el apetito sensible, su objeto es el bien o el mal del orden sensible, más particularizado. Entonces la voluntad tiene la capacidad de mover esos apetitos. Ahora, Santo Tomás termina estas consideraciones con un apunte psicológico muy interesante, y es el apunte del dominio político y el dominio despótico. ¿Qué quiere decir eso de dominio político y dominio despótico? Pues Santo Tomás dice, claro, ante la evidencia de la realidad, pues dice, mire, es evidente que los hombres cometemos una infinidad de faltas, pecados, vicios, inmoralidades, que uno dice, pero si está la fe que ilumina la razón, que dirige la cogitativa y que coordina los actos del apetito, las pasiones, y si además está la voluntad que como domina lo universal, manda lo particular, entonces ¿cómo es que el hombre hace tantas cosas al revés, tantas cosas malas, tantos pecados? Pues bien, resulta que Santo Tomás dice que las potencias superiores, inteligencia y voluntad, no tienen sobre el apetito sensible un dominio despótico. Santo Tomás distingue dominio despótico de dominio político, toma esta idea de Aristóteles. El dominio despótico es el que se ejerce sobre algo que no tiene posibilidad de resistirse. Entonces, mi dominio es despótico. Mi dominio sobre este bolígrafo es despótico, no tiene ninguna posibilidad, lo muevo como quiero, cuando quiero y porque quiero. No hay ninguna posibilidad en él, en su naturaleza, de oponerse a mi dominio. El dominio político es diferente. El dominio político hace referencia al dominio que yo pueda tener sobre algo o alguien que sí cuenta con recursos para oponerse y para ofrecer resistencia a mi dominio. Pienso en los papás. Yo todavía no tengo la gracia de tener hijos. De paso les pido sus oraciones por esa intención. Con mi esposa estamos orando mucho. Perdón la confidencia. Con mi esposa estamos orando mucho por esa intención, así que bueno, les agradecería una Ave María por esa gracia. Los padres tienen sobre sus hijos un dominio político, porque se basa más como en la influencia, en el respeto, pero en el fondo los hijos tienen, y de hecho lo hacen, la posibilidad de oponerse. Entonces, dominio despótico, dominio político. ¿Cuál de esos dos tiene la inteligencia y la voluntad sobre la sensibilidad, sobre las pasiones? Evidentemente la experiencia diaria nos dice que el dominio que las potencias superiores tienen sobre las pasiones es político. Ojalá fuera despótico. Imagínense ustedes una razón iluminada por la fe, una voluntad encendida por la caridad de Dios, dominando despóticamente el comportamiento. Sería una maravilla, pero digamos que le quitaría también mérito a los que se portan bien, ¿no? Entonces, las potencias superiores tienen solo un dominio político. ¿Y cuál es la raíz de que esto sea así? ¿Por qué el apetito sensible, esas 11 pasiones, pueden oponer resistencia al dominio de la razón y de la voluntad? Pues porque dice Santo Tomás en una de sus respuestas que las 11 pasiones, el concupiscible, el irascible, todo esto que llamamos el apetito sensible, las sensualitas, no solamente se mueve por la cogitativa, que se mueve por la inteligencia, no solo se mueve por la voluntad, sino que también se puede mover por la imaginación o por los sentidos.
Y ahí la cosa se complica. Resulta que nuestra vida pasional, nuestros movimientos afectivos pueden ser producidos por la imaginación, sin esperar el imperio de la razón, de la voluntad, de las potencias superiores. No, la sola imaginación, segundo de los sentidos internos, es suficiente para moverla. Y si no, hagan la prueba. Imaginen la cara de una persona que les caiga mal y verán cómo inmediatamente surge en ustedes una sensación de aversión, ¿sí? De rechazo. La sola imaginación, sin esperar a la razón que nos pediría, iluminada por la fe, amar a nuestros enemigos, la sola imaginación puede mover ese apetito, esa pasión, ese sentimiento. Y también los sentidos, la vista sobre todo, puede perfectamente bastar, ser suficiente para provocar un movimiento pasional. Y lo vemos a diario. No lo hagan, pero un experimento mental. Los centros comerciales hoy en día están llenos de gente mal vestida, sobre todo del bello sexo, ¿no? El sexo femenino. Y a veces la vista nos juega malas pasadas por no llevar una vista mortificada, una vista controlada al suelo, al techo, a nuestra esposa. A veces la sola vista nos juega una mala pasada y nos mueve a sentir cosas, independientemente de lo que nos diga la razón con su catecismo que está ahí detrás, como tratando de cubrir los daños. De ahí que las potencias superiores tengan entonces solo un dominio político sobre los sentidos y sobre las pasiones, porque las pasiones también pueden surgir de la imaginación y de los sentidos. De ahí la importancia para una correcta disciplina individual del control de los sentidos. La ascética cristiana precisamente habla de esto, de la mortificación, la disciplina de los sentidos externos, internos, como requisito indispensable para mantener a raya esos movimientos pasionales que tanto nos complican la vida. Bien, vamos a dejar hasta acá. Esos fueron los 3 artículos de la cuestión 81 sobre la sensualidad, el apetito sensible. Con el favor de Dios, más adelante le daremos una mirada a la cuestión 82, donde Santo Tomás va a estudiar, aunque brevemente, la voluntad.